hacer una simulación de una clase, la simulación de la clase, vamos a hacer el rol, vamos a tener el rol de estudiantes y de profesor, ¿sí? Entonces ahí les pido como que nos pensemos como estudiantes y los aportes que vayamos a hacer en ese momento, que es de media hora, que sea como estudiantes de grado sexto, ¿listo? La clase de matemáticas. Un siguiente momento que nos vamos a conocer, ahora sí todos, quienes estamos acá, de dónde venimos, qué área estamos trabajando, cuál es el grado, eso lo vamos a hacer luego de ese trabajo de esa clase. Luego vamos a ver el video que presentó el maestro, pues ya para ver en acción con los niños cómo sucedió la clase. Luego sí vamos a tener un momento de reflexión pedagógica, donde ustedes podrán hacer preguntas, aportes, felicitaciones, todo ese tipo de cosas. Y posteriormente tendremos ya como qué es lo que nos dejó la sesión de trabajo de hoy. Creo que ustedes ya estuvieron en varias clases, pero bueno, es importante recordarles. Entonces los dejo con el maestro Edwin, segundo. Gracias, Edwin. Bien, buenos días. Esta tabla que ustedes ven aquí no solamente se hizo para los números primos. Es más, cuando se acabe la clase, ustedes quieren, pero les digo, ¿para qué más puede servir? Con el tiempo he visto que tiene muchas cosas y de ahí que le puse un nombre sencillo, tabla multifuncional, y los por ahí el colegio le ponen general, como la cosa me hizo uno. Bueno, la clase de hoy se llama, el objetivo principal es hallar los números primos menores que 100. De dos métodos diferentes. Uno que utilizó el Aristóteles hace tiempo y con base en ese método pues me dio inspiración para hacer uno más simple, diferente a él, pero de pronto más corto. Al final de la clase ustedes dirán si se les facilita más con este método o con la ayuda de la mano. Ese es el objetivo de la clase. Bueno, ¿alguien conoce los números primos? ¿Qué son los números primos? Eso y muy bien. ¿Quién me da un ejemplo del número primo, por ejemplo? El 3. ¿Quién divide el 3? Muy bien. ¿Será el 4 un número primo? No. ¿Por qué, Claudia? Porque el 4 puede ser 2.4. ¿Conocen la criba de Aristóteles? Sí. La criba de Aristóteles. ¿Quién la conoce? La han escuchado, pero la conocen. ¿Saben quién fue Aristóteles? Bueno, les voy a explicar un poco. Aristóteles vivió, vamos a ver aquí la diapositiva, en Cirene, vivió en Cirene, 200 años antes de Cristo. Él estaba en una biblioteca que se llamó Biblioteca de Alejandría. Él en ese momento, cuando estaba en esa biblioteca, le gustaba leer muchos libros de matemáticas, astronomía, en fin. Él fue el primero. Perdón. Que halló el diámetro de la Tierra. ¿Se acuerdan de eso? ¿Han escuchado de eso? Él hizo unos cálculos matemáticos, una medición indirecta, y le halló con un pequeño error de más o menos unos 1000 kilómetros, donde el diámetro equivale a 41.000. Él se aproximó a ese diámetro haciendo cálculos matemáticos 200 años antes de Cristo. Todavía es la hora de los científicos y muchos matemáticos se preguntan cómo hizo o cómo se aproximó tanto a la realidad. Bien, vamos a ver. Él inventó una tabla que lleva su nombre, la tabla de Tusum-Auer. Vamos a hablar de los números primos, ya dijimos que llevan los divisores, ¿verdad? Ejemplos. Si un número no es primo, ¿qué será? Compuesto. Entonces, ¿qué será un número compuesto? Tiene más de un divisor. Que tiene más de un divisor. Muy bien. Más de dos. Un ejemplo de los números pequeñitos por ahí. Compuesto. Ajá. 6. ¿Serán estos números compuestos? Bien. Esa es la famosa criba de Aristóteles. ¿Cuántas columnas hay ahí? ¿Cuántas filas? 10. ¿Cuál es una columna?
explicar qué es una Si miramos esta tabla, ¿cuántas columnas hay? cuatro. Ah, bueno. Bien, así sabemos cuáles son las columnas. Bueno, veamos qué hizo Eratóstenes. Ahí me ayudan un poco con algunas cositas que vamos a ver. Voy a darle la vuelta a esta tabla. Y díganme qué cosas o qué palabras tienen que ver con los números primos aquí. ¿Ustedes? Aquí sí primo en la primera columna. Esto primo, vamos a darle la vuelta muy bien primo. Podríamos vaya. ¿Qué otra palabra tiene que ver con lo que vamos a ver hoy? ¿Dónde está? Ahí. Opuesto. ¿Qué más? Par. Par. ¿Por qué par? ¿Será número primo? ¿El doble primo? Sí, todos los números varios primos. Eso, bueno, Sí. muy bien. ¿Qué más hay por ahí? Uno, el uno es primo. Sí. ¿Quién dice que sí? Se divide solo números. Uno y el primo. Si vemos la definición del número primo, ¿será que cumple esa definición? No. Pero miren lo que pasó con Victoria. Anteriormente el 1 sí era primo. Después cambió eso. ¿Por qué creen ustedes que cambió la definición del 1 como número primo? Porque era complicado hacer demostraciones, acciones. No hace mucho hubo una demostración del número primo que le hizo un peruano. ¿Alguien ha escuchado eso? Bueno, ese fue un teorema que dejó la conjetura David de Goldbach. Esa conjetura la demostró un peruano después de haberse publicado 300 años, después de que eran 271 años aproximadamente. Así que, de una u otra forma, los números primos siguen siendo un misterio. Pero, ¿qué más hay ahí? Divisor tipo. Eso, muy bien. O sea que esta tabla no es solamente para hallar los primos, vean, la utilicé como una sopa de letras. Y si yo quiero, la puedo convertir fácilmente en un qué. Lo que sería si yo le pongo cositas así. En un crucigrama. Eso. Yo le doy una definición. Único número primo que el 2 es un número primo. Por ejemplo. O sea que también la puedo convertir en un crucigrama. Ustedes vieron aquí muchas plenarias. Yo voy a hacer aquí algo que me gustó cuando vi una plenaria. Voy a aprovechar aquí un momentito que no estaba planeado en la casa. Voy a hacer lo siguiente. Voy a hacer esto aquí. Acá hago lo siguiente. Esto se me ocurrió ahora no sé mucho y quiero compartirlo con ustedes de qué hice. Quiero que ustedes aquí si hice ese tema. Aquí se lo voy a dar. En la primera columna, ¿cómo es la secuencia ahí? Aquí, de aquí, y acá, aquí se le parece eso. Eso me parece a lo de los múltiplos. Eso, múltiplo de 2 en 2, La clase de los múltiplo de 3 en 3. Bueno, ¿verdad? Si querés queriendo le metí otra cosita a la clase, que es un preconcepto de los números primos. Muy bien. Ok, vamos a ver cómo dice entonces Eratóstenes, 200 años antes de Cristo. Él tomó el 2 y lo encerró en un círculo y tachó todos los múltiplos de 2. ¿Quién más en la mano me dice los múltiplos de 2? ¿Cuáles son? 6, 8, 10, 12, Hago una preguntita. ¿El 0 será múltiplo de 2? ¿Quién dice no? ¿Quién dice sí? ¿Por qué? Bueno, les voy a dar una ayudita. Anteriormente el 0 no era múltiplo y ahora sí. ¿Por qué antes no y ahora sí? ¿Por qué creen ustedes que antes no y ahora sí? Si yo le pregunto a ustedes cuál es el conjunto de los números naturales, díganme los números. ¿Cuáles son? Ahora. Y anteriormente, ¿cómo era? Eso. Dejaban el 0 por aparte y actualmente
sí existe el 0 como múltiplo. Cuando yo le pregunto a alguien que me diga los múltiplos de 2, por ejemplo, ¿por dónde debe empezar? Es correcto. Los múltiplos de 5, estudiantes que no porque la bueno, vamos a ver. Bien, mira un así. Muy bien. Si hacemos eso ahora, voy a colocar en un círculo el 2 y vamos a tachar todos los múltiplos. ¿Cuál sería el último número que está en el 100? Bien. Como tengo aquí la tecnología, es mucho más rápido, ¿cierto? Ahora debo tomar el siguiente primo y hago el mismo procedimiento. ¿Cuál sería el siguiente? Encierro el 3 y ¿qué hago? Hasta ahí, muy bien. ¿Qué sigue ahora? Y aquí está yo. Muy bien, después. Muy bien. ¿Qué dice ahí? ¿Qué fue lo que dice? Aquí es todos los múltiplos de 7, los de 5, los de 3 y los de 2. El 1, ¿por qué no lo taqué? ¿El 1 es primo? Ya digo que no. ¿Es compuesto? Entonces, ¿qué es el 1? Si un niño me dice a mí, el 1 ni es primo ni es compuesto, ¿estará bien esa definición? Sí. Entonces, si yo defino el conjunto de los naturales con estos números hasta 100, ¿cómo haría ese conjunto? ¿Está probado por qué? ¿La unión de qué? Eso. Los números naturales están formados por el 1, los números compuestos y los primos menores que 100. ¿Sí están de acuerdo? Sí. Bueno, ¿alguien puede decirme, sacando el 1, cuántos números no están tachados? ¿Sí será que se ve? ¿Cuántos? Bueno, como no lo ven bien, yo les daré un toque. Yo voy a hacer lo siguiente. Ahora sí lo ven. ¿Cuántos números? ¿Seguro? 25. O sea, que menores que 100, ¿cuántos números primos hay? Hay 25 números primos menores que 100. Bueno, ese método aquí inventó el Aristóteles. Ustedes van a ver este método, me imagino que de pronto me gustó algo, o se me facilita para hallar números primos. Veamos el que yo propongo. Veamos qué ocurre. ¿Por qué quité esa columna? ¿Por qué la quité? Sí, pero ¿por qué quité esa columna? ¿Por qué creen que la quité? Solamente había un número que es primo. Y miren, escribimos varios que de pronto el estudiante pues, le da flojera escribir ese poco número. Si sigo la secuencia, ¿qué otra columna debo quitar? Ajá. ¿Será que hay otra columna que debo quitar? Eso. Si quito la del 5, ya miren que la reduzco a esta tabla, ¿cierto? Vamos a quitar la del 5. Eso. ¿Y qué hago ahora con las 4 columnas? Pues las agrupamos para que se parezca a la tabla de Peláez. Bueno, miren que esto se llama primavera. ¿Quién es el señor que está ahí? Veamos qué pasó con Peláez. Él de Cincelejo, si este era contenido de Cine, yo soy de Cincelejo. Y está en el siglo XX después de Cristo. Licenciado en matemáticas y veamos qué hizo él. Está la tabla de Peláez. Ahora sí, nos venimos acá. Bien, voy a colocar todo en blanco. Así, concentradito porque ustedes me van a ayudar. Cuando yo haga una representación aquí,
Quien la haya entendido viene acá y la repite. Bien. A ver, ¿qué ocurre? ¿Listo? Miren acá. Voy a partir de la tercera fila. ¿Cuál sería la tercera fila aquí? ¿Sería esta? ¿Esta? Bien. Voy a hacer como cuando uno hace una tabla de ajedrez. Miren lo que hago. Aquí la tercera. Doy la vuelta, yo estoy blanco, esta vuelta. Si sigo como una tabla de ajedrez, ¿dónde continúo? ¿Aquí? ¿Aquí? ¿Y dónde más? Aquí. Miren lo que dice. Dejo este en blanco y repito nuevamente este proceso de la siguiente. Aquí, aquí, acá, y acá. Otra vez el proceso. ¿Dónde lo haría nuevamente? Aquí, 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 y aquí. Si ven, se repitió siempre lo mismo. Y por último, las esquinas. 1, 2, 3, 4. ¿Les parece complicado? ¿Quién cree que lo puede repetir aquí? Vamos a ver si es complicado. Nuevamente en blanco y que alguien y lo repite. ¿Quién se atreve? Aquí vale equivocarse. ¿Ya? ¿Quién me ayuda? Venga. Ahora que la haga él, me hace la pregunta. ¿Qué? Arrancamos en esta final de aquí. ¿Usted qué dice? ¿Ve ahí? Bien. Porque arrancamos primero por aquí. Bueno, ahora voy a hacer. ¿Qué le faltó? ¿Qué le faltó llegar ahora? Una esquina. Abajo, a la Muy bien. ¿Listo? Muy bien. ¿Lo hizo bien? ¿Cómo que se llama? Aplauso. Bueno, diga. ¿Por qué? Este que se refirió. No se repitió, sino que cuando que la esquina como cada uno es Yo estoy aquí. colocando unas instrucciones. Primero les dije que tercera fila hagan lo siguiente y por último la esquina. Es como un concepto que estoy haciendo desde mi tabla. Okay. Bueno, aquí están los 25 números primos. ¿Lo ven? ¿Quién lo quiere colocar? Bueno, si no lo ven, les ayudo. Lo que están en naranja, obviamente no van a ser primos. Van a ser primos los que están en blanco. ¿Quién me ayuda? Vamos a hacer por columnas. ¿Se quiere colaborar? Escriban además, se puede ayudar una tabla que ella va ubicando. La primera columna, los de blanco. ¿Qué número vendría aquí? Mire la columna que hay. No, mira ya. Mire que esto así, 1, 11, 21, 31. Eso, y sigue hasta abajo. Solamente, pero ya hay unos bloques, solamente donde están naranja. Perdón, donde están blancos. O sea, que aquí me saque por el Ajá, Claro, porque ese es sigue la secuencia, 21. 41, 61, entonces que no lo coloco. No. 6, 1, 7, Muy bien. 8, 1, listo. ¿Quiere seguir? ¿O alguien más quiere colaborar? Bueno, todos colaboran, tanto. En la siguiente columna, ¿qué números se van a colocar? 13. el 13, el 13, el 23. O sea, lo que termine es, empieza por el 3 primero. Lo que termine es 3. Sí. Mira, sigue. Es más, no vienes allá. 3, 13, sigue. Eso, 23. Muy bien. Regresamos. Después del. ¿Quién me ayudó? ¿Quién
¿Qué viene ahora? No terminado el 7. Muy bien. Y en la última columna hemos terminado en 9. Vayan mirando las columnas y díganme si todos los que están ahí son números primos. Miren, por ahí hay alguna dificultad. No todos Y el son. 77 no sé. Ahí viene la discusión. ¿Cuáles no son primos? El 77. El 49. El 41. ¿Por qué no es primo? Porque tiene otro divisor aparte del número de 49. ¿Quiénes dividen el 49? 7. Número 49. 7. 7 y el 40. Muy bien. O sea, como este número no es primo, entonces yo lo voy a hablar. 77 también. ¿Cierto? ¿Habrá otro que tampoco es primo? 77. ¿Por qué no es primo? Y el 77. Bueno, ¿será que falla aquí esta tabla con base en la primera otra? Vamos a ver. Si yo quité estos números, es porque le faltan 2. ¿Cuál me falta? Y el 2. ¿Y cuál más? Y el 5. Entonces, si yo lo quiero llenar de menor a mayor, yo lo que hago es que lo coloco aquí, Y acá. el 2, 3, aquí sería el 5, y aquí colocaría el 7. Y hemos hallado los 25 números primos de 25. ¿Cómo les pareció? Comparen los métodos y miren a ver cuál se les facilita más para hallar los números primos. ¿Ok? Bueno, hagamos una cosa. Yo tengo ahí un material para trabajar en grupos. Tengo para que hagan la grilla de las órdenes y tengo para que hagan la tabla de enlaces. Hagamos 2 grupos y veamos cómo lo harían, ¿te parece? Bueno, hagamos 2 grupos, niños y niñas. Muy bien, fíjense, hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 4 y 5. ¿Quién quiere la tabla de pelajes? Bueno, aquí en este favor y la torta para anotar. Falta uno. Y acá ustedes deben colaborar con la actividad de la torta. ¿O quieren hacer algo al mismo tiempo? Si la quieren hacer todo al mismo tiempo, el material bien. Muy bien. Tiene para esta actividad 5 minutos. ¿Alguna cosa de preguntas? ¿Necesitan tijeras? Bueno, lo digo un poco, voy a dejar la tabla de Leo. Y los que son Yo tengo que dejar el celular. Sí, sí. Si necesitan un mayor chico, aquí no te dejo. Pero así va.
que todas las utilizamos, sean 2, 3, 5, 7. Recuerda que al final lo que es, por eso me llamas Ah, así, sí, es sí, cierra el 2, allá los puntos de 2. ahí ya vayas aquí, Ya, no, todo, no, todo aquí el empieza, no, mundo está recuerda que tirando, dice va a tallar los puntos. ah, la segunda fila, sí. Una que empieza es que llama la primera y la segunda fila, Exacto, ese es el error, subrayar, porque el lenguaje es la entonces todos los números que tenemos por si tienen un predictor de todos, aparecen en el uno. Entonces, ¿cuál es el marcaje? Se tallan toda la columna en 2, toda la columna en 4, toda la columna en 6, toda la 9 y toda la 10. Tiene la cosa para ese. Exacto, todos los pares de los dos. Eso es para que acabamos con la mitad de los niños. No nos queda la mitad de los niños. Ahora miramos el diagonal. Sí, ahora miramos el 3. El 3 que es un número pi. Entonces miremos los múltiplos de 3 que no hemos tratado. Por ejemplo, de abajo. Entonces, bueno, no puede ser aquí. Es el último de 3. ¿Cuántos de 3? 12, 15. Aquí. 18. 9 por 3 de los Aquí vas a colocar un número que se vaya a y tachamos todos los números de la letra. Entonces, no, pero los tachamos. No son primos, los tachamos con las 7 por 3. El 33, el 36, el 39, el 42, el 46. Ya está los 25 Los mismos de 3. El 42, el 51. Otra cosa pasa, entonces, por ejemplo, el que es cada 7 y 5, 12 y 12 es muy bien, entonces entonces también total 60, 63, luego cuando acabe de revisar, yo les muestro ya la tabla y comparo. ¿Ven? Aquí acaban todos. Cuando acaben, me avisen y comparamos con la tabla. Aquí sería 2, 3. Pero que lo cambiamos por este. Los múltiplos de 5 son la columna de 5 y la columna de 10. Pero con la columna de 10 está tachada. Entonces, cuando terminan de tachar, pues ahora la columna de 5 ya, son los múltiplos de 5. Ahora no, ¿con qué otro número nos quedó que no hemos tachado? Equipo está lleno. Y ahora los múltiplos de 5. Aquí me faltó 6. Ya se lo Por 3, 21, 4, 7 por 6, 40. Pero que miren que la primera que estaba trabajando es el número. Pero así es el orden, entonces sería el siguiente. Bien, comparen ustedes con esta tabla y miren si lo hicieron bien. 77 más 7, 74. 74 más 7, ¿Está bien? Esos dos números con el arriba los comparen. Si están todos, ¿qué número no hemos tachado? lo pasan para allá. Exacto. Eso no todavía como el 46. Exacto. Pero como lo queremos colocar en orden, no la mayor, colocan el 2, 3, también el 7 para acá. Pues es esta línea diagonal de 11. Es un Bien, Eso claro, este grupo global. Y esta es una lista con la
Aún no hemos empezado eso. No, todavía no se metió. Vamos a ver. Entonces, para no ¿Quiere intentar ahora? Todos están Sí, tachados. sí. Si todos están tachados, ya acabamos. Analizamos entonces y vamos tachando. Analizamos. Dos, cuatro, 36. Solo para dos. Porque es 11 por 1, 11 por 2, 22, 33, 44. No, pero no. Esas son solamente para dos. Entonces, nosotros revisamos si ya están tachados todos los múltiplos de 11. Si ya están tachados todos los múltiplos de 11, nos tienen que quedar 24 en esto. Más el número de días. ¿Qué es con los primos? Como se han portado muy bien, ahora que se acabe la clase de verdad, digo, 24 y el 1 que el tiempo apremia tiene para que haga que quiera hacer todo. Si no hay alcance el tiempo, no importa. La idea es que ahora que hagamos una pregunta, pues ustedes pues la pueden responder. ¿Quieren? ¿Cuánto más de tiempo? ¿No? ¿Un poquito más? 5 minutos para que Bueno, listo, tengo. y les dejas tarea. Exactamente.
¿Qué más necesitas? En las 5 líneas solo no vamos a No, esa no es la más. Muy bien, Y esto es las esquinas. todas. Bueno, les agradezco si ya me traerán que Todas las que marcamos lo escribimos los números que van a empezar. Jovencito, ya lleguen hasta ahí para que veamos una pregunta y una respecto de la actividad. Bueno, vamos a ver para que está muy aplicadito hoy, no importa. La idea es que sepan que hay dos métodos, que ya los números primos, si tuvieron dificultad ahora en tu casa, practican con más calma. ¿Vieron? Y para el día siguiente, pues, para mañana, me traigan, me dicen más o menos qué les parece la actividad. Veamos, una preguntita. Bien, ¿quién lee la primera pregunta y la responde? Ajá. Correcto, muy bien. ¿Tu nombre? Carmesa. ¿Quién lee la segunda pregunta? Aquí es para todos. Claudia. ¿Cuál es el único primo par de los hijos? Bien, ¿quién más? La tercera pregunta. ¿Quién se anima? ¿Cuáles son los números primos continuos? Esa, está buena esta pregunta. Muy bien, los que están seguidos. Claro. ¿Será que hay más contigos en menores que 100? No hay más números primos contigos que 100. Siguiente pregunta. Ajá. Solamente el físico, ya no hay más que terminen en 5. ¿Cuál es la triada de números primos que existe? ¿Se dieron cuenta que hay una triada ahí? Bueno, me salió un poco con la triada. Díganme, La triada son el 3, el 5 y el 7. ¿por qué? Porque son números que van uno sí, uno no. Eso, esa es la única triada que existe en los números primos a la hora conocida. El 3, 5 y 7. ¿Sí lo ven ya? Después no hay más así. La siguiente pregunta. En la tabla de Peláez, ¿en cuál pila se encuentra el mayor número de primos? ¿Y la primera? 1, 2, 3, 4, 5 la primera. Tabla de Peláez. De Peláez. ¿Será que los números primos que están en la primera concuerdan con la segunda pila? Entonces, en la primera y en la segunda pila son donde se encuentran el mayor número de primos. Correcto, 4 y 4. Muy bien. ¿Alguien será que me puede decir cómo se escribe por conversión los números primos entre 10 y 20? ¿Por conversión se acuerdan? Por extensión y por convención. ¿Quién lo hace por conversión? La séptima. Entre 10 y 20. Es un número primo de 10 y 20. O Ya. sea, está el intervalo. Exactamente. La otra, ojo que estamos en sexto grado. Ah, verdad. La número 8 es parecida, no la vamos a hacer, porque es parecida. La 9. Aquí me puede decir una diferencia entre este método y el de Aristóteles. ¿Qué vieron como diferente? ¿Qué ven diferente? Quitar las No diferencia, díganme usted. quitar las filas. O sea, reducirlas. O sea, ya utilizamos las filas 10. Filas por una 10. Porque ese está cuadrado perfecto. ¿Y cuántas filas, de cuántas columnas quitamos? Quitamos 6.
Si es en términos de porcentaje, ¿cuánto quitamos? 60%. Y si es en términos de número, ¿cuánto escribimos acá comparado en términos de número? ¿Cuánto queda al final aquí? Escrito de número. En esta tabla, ¿cuántos números quedan? Escritos, Ajá. 25. 25. ¿Y eso equivale a qué porcentaje? A la cuarta parte. Cuarta parte. Que es el 25%. 25%. Muy bien, de pronto se reduce un poco. Bueno, ahora sí. La tabla de Europa hay que usarlo. Sí, claro, muy bien. Ahora que vengan las preguntas o cuando la propia aquí no colabore, pues hay una preguntita que pueden ustedes colaborar ahí. Vamos a ver el video. Por lo que estamos a ver el Bueno, video. entonces, muy bien, profe, muchas gracias por Bien. la tarea, ¿no? ¿Van a hacer la tarea? Para aquí tengo una actividad que se la voy a dejar a la Manuel. Para mañana. Para mañana. Listo, chicos, entonces ya vamos a hacer nuevamente el rol de maestros. Para que nos conozcamos un poquito más, me gustaría que cada uno se presentara de manera muy breve el nombre, qué área acompaña o qué cargo ocupa y en qué grado. Esto así muy rápido. Ah, bueno, ¿de dónde viene? Sería importante, sí, saber. Entonces, profe, cuéntanos. Bueno, compañeros. Mi nombre es Oscar Eduardo Ochoa, yo soy licenciado en Ciencias Sociales de la Universidad del Valle. Actualmente estoy trabajando para el municipio de Tuluá, concursé por el área de primaria y grado nacional rural. Tengo a cargo 20 estudiantes del grado de transición aquí. Modelo de escuela. Oscar Tuluá Multigrado. ¿Sí? 20 estudiantes. 20 estudiantes. Gracias. Mi Social. nombre es Martín Rodríguez, yo soy licenciado en Matemáticas de la Universidad Pedagógica y soy rector de un colegio gimnasio de Bogotá. Gracias, señor rector. Bueno, mi nombre es John Cairo del Meo Calderón. Vengo de Caquetá, tengo un rinconcito que se llama Cartagena Chela. Oriento un grado quinto y soy licenciado en Pedagogía Infantil y egresado de la Universidad de la Amazonía de Caquetá. Ah, qué bueno. De Caquetá. Bueno, mi nombre es Claudia Patricia Rosales, vengo de Cincelejo, soy licenciada en Matemáticas de la Universidad de Sucre y trabajo en el Colegio 20 de Enero, oriento grado séptimo, noveno y doce. Matemáticas. Soy licenciada en Matemáticas. Ok, gracias. Mi nombre es Jason Sánchez, de aquí de Bogotá. Soy docente de la Universidad Pedagógica. Mi nombre es Luz Elena Morales, vengo de la ciudad de Palmira Valle, soy licenciada en Matemáticas de la Universidad Santiago de Cali, docente de Matemáticas por muchos años en la institución educativa Cárdenas Centro, hasta hace un mes y medio que cambié de puesto, en este momento soy coordinadora en una zona rural de Palmira, en la institución educativa de Voz. Ah, qué bueno. Bueno, soy María de César, siempre creo de la institución de Suárez Santa Ana. Qué bueno. Mi nombre es Carmen Serrano, vengo del municipio de Líbano, oriento las clases de matemáticas y educación económica y financiera. Me intereso en la Fundación Proyecto San Antonio de Magallanes. Soy Mari Giraldo, antioqueña, licenciada especializada, trabajadora con el gobierno, también he trabajado en el lugar, soy coordinadora de qué diversidad grande hay acá, venimos de todas las regiones, de Bogotá, de Antioquia, de la costa, ¿cierto? De la selva, de la puerta del Amazonas, ¿no? Claro. Entonces pues tenemos mucha diversidad, que es muy interesante porque podemos compartir todos estos conocimientos porque pues digamos que hay sus diferencias, trabajar en Caquetá, trabajar en Cincelejo, trabajar acá en Bogotá. Entonces pues de eso podemos nosotros también enriquecernos mucho. Vamos a conocer también un poco más al profe, para que nos cuentes a todos de dónde vienes, o sea, de dónde es tu colegio, si es rural, si es urbano, y esta clase, en qué época del año la diste, más o menos. Muy bien. También vengo de Cincelejo, Joaquín Claudia, licenciada en Matemáticas. Oriento actualmente grados en sexto y en 10º grado. He participado en varios eventos en Ecociencia, esta es la 4ª vez que vengo aquí a Bogotá con un proyecto. Y he participado en ponencias
en Israel, en Bispareduca. Y cuando nos toca hacer proyectos de investigación, como el proyecto con ondas de conciencia, que uno se lo pone a una ideita que después uno le va viendo que pueden servir para motivar la clase con los niños. Cuando yo llego a esta tabla a un salón de clase, el niño apenas la ve, enseguida empieza a ver qué es lo que hace, tocar y esto, profe, ¿qué es lo que hace? Entonces, se lo ponen a uno muchas cosas, por ejemplo, un concéntrese, uno coloca aquí de pronto el 2, el 2, 3, 3, y le dice al niño, bueno, vamos a ver quién de ustedes hace la parejita, y van. Entonces, cuando ellos la hacen, se van alegrando bastante. Es como una entrada para hacer una clase que hicimos con la sopa de letras, en fin. Y tienen otras cositas como allá la función seno y coseno, que más pequeño, que sería otro tema, cómo se halla seno y coseno con esta tabla, para múltiplos de 10 y hasta de 5 grados. Bueno, eso es lo que... ¿Y qué época del año hiciste esta práctica? Bueno, estuve esperando para participar en el foro, pues este tema lo hice el 1 de septiembre, ahí tengo yo la hora de entrega la cita, ahí se encuentra la fecha. Y pues es un requisito para trabajar también con los números racionales, los números primos. O sea, hacía parte de la clase, Sí. del curso normal de la clase de grado En este sexto. sentido. Bueno, ¿y cuáles son los DBA que relacionas y los estándares aquí? Bueno, si uno busca los DBA, cuando yo hice la clase, yo no vi DBA por ningún lado, pero yo hice una lógica que es la siguiente. Estos son números primos. Los números primos son números naturales. Los números naturales son subconjuntos de los racionales positivos. Aquí está. Derecho básico del aprendizaje, el número 2, que habla sobre los números racionales positivos. Ok, bueno, ¿y qué te motivó a hacer esta práctica con este tablero y eso? ¿Cuál es tu motivación para hacerlo así? Bueno, es lo que tenemos todos nosotros, no llegar con un libro al salón de clase, escribir el título, vamos a ver que es un número primo, porque es muy fastidioso, es aburridor. En cambio, cuando uno lleva algo diferente, ya veo los niños están como que entienda qué es lo que trae el profe, a veces nos dicen hasta loco, pero eso es bonito, porque la palabra loco ahí es como algo es algo diferente, no es algo de que tengo impacto conmigo, sino de que es algo diferente a lo que estamos haciendo. Y pues me ha gustado mucho que los estudiantes pues, también colaboren mucho con la clase, participen, tienen un pensamiento crítico, lo van a ver en el video, son importantes, así como ustedes ahora, eso es lo que yo quiero. En mi clase se va a equivocarse, yo a veces me equivoco también, y de pronto estaría aprendiendo. Y esa es la idea de la clase. Okay. ¿Cuáles consideras que fueron los mayores aprendizajes logrados por los niños con este Bueno, con esto se hallan los múltiplos, es reconocer los múltiplos. De pronto aquí no hice un ejemplo de múltiplos. ¿Cómo hago yo los múltiplos? Coloco aquí la M de 10, de este lado coloco los múltiplos 0, 10, 20, papá. Entonces viene el niño y va diciendo 0, profe, 10, 30, no me equivoqué, y así. Entonces es una forma de que ellos también recuerden esos conceptos que ya vimos. También con los divisores de 20, divisores de 100. Así colocamos divisores de 100, si nos escapa alguno, hacemos aquí un orden y él va doblando y se va de una u otra manera recordando los conceptos de eso de divisibilidad. ¿Y cumplieron los aprendizajes? O sea, se cumplió el objetivo de aprendizaje de la clase. Es tanto que con esta tabla, los chicos que más sobresalieron, que los tomé para que hicieran investigación de onda, que fue con base a esta tabla. Ellos allá después estaban esperando al público, así como estoy yo ahora, y ellos hacían preguntas, ellos fascinados con eso, porque sabían hacer algo que de pronto muchos no sabían hacer. Bueno, y para ti, ¿cuál es el mayor aprendizaje con esta actividad? Como maestro. Es fascinante, yo no sé, a veces no sé qué decir, pero esto es, cuando uno ve a ustedes también contentos, cuando muchos me decían, mire, va a probar con la tabla de Ouija. Ellos no saben para qué esta tabla, pero cuando la ven, le sacan mucho provecho. No sé si quieren que le hagan una pequeña demostración de otra cosita con la tabla. Como aquí hay muchos que son matemáticos, miren lo que voy a hacer aquí. Es más fácil, los matemáticos. Sí, los matemáticos también.
ahora luego de sacar provecho, me digan que van subiendo muchas ideas. ¿Cómo se halla la función seno y coseno? Yo coloco aquí 0. Ahora les digo por qué. 7, 34, 50, 64, 26, 86, 93, 98 y 1. El décimo grado lo empleo para esto. Aquí tengo una calculadora trigonométrica. ¿Cómo funciona? Dígame un valor seno de qué grado que sea múltiplo de 10. ¿Seno de qué, por ejemplo? De 20. 0, 10, 20. Está es 34, pero como es un decimal, 0,34. Dígame uno. Múltiplo de 10. 70. 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70. ¿Cuánto daría? Este sería el primer cuadrante hacia abajo. Y 50. Hacia arriba el segundo cuadrante. El cuadrante. Y O sea, para tomar positivos y negativos. los dos primeros, según la definición de cero es positivo, y los dos es negativo. Por ejemplo, yo digo 0 de 280. ¿Cómo se haría? 90. Sigue siendo 90 este. 180. Sigue siendo 180. 190. 200. 210. 220, 230, 240, 250, 260, 270, sigue siendo el mismo 270 y 280. ¿Cuánto sería? Menos 0,90. Menos 0,90. ¿Bien? O sea, que eso te ha motivado entonces para buscar otras aplicaciones que puedes usar. Sí, esa es la idea. Ok. Para muchas cosas diferentes. Como entré en una clase también, me llevé la tabla. Una profe explicó sobre cómo jugar con las potencias con dominó. Entonces yo aproveché ese momento para contar algo. Hombre, esas potencias, por ejemplo, 2 a la 3, ¿es cuánto? 5 a la 2, ¿qué es cuánto? O sea, podemos poner de este lado tu respuesta, ¿verdad? Y el niño, de una a otra forma, va practicando una forma más agradable. No es que se va a aprender 5 todas las 3 tablas. Esto es. Planificación, organización. Sí. Y ahí cuando decimos, por ejemplo, seno de 0, pues ahí es 0, ¿cierto? Ok, entonces ahora vamos a mirar el video y luego vamos a ver la parte de reflexión pedagógica acerca de la clase. Entonces veamos el video, son 15 minutos. Mire lo que inventó ese señor. Esa es una tabla que él llamó criba de Aristóteles, porque es su nombre. Este señor hizo la primera orden, yo hice la tabla de Pelay. Yo voy a llevar la tabla de Pelay. Él halló los números que yo voy a diciendo, yo voy a llevar los números que yo voy diciendo. Cuando hagamos eso, la idea es que también se va a ver los números que yo voy a diciendo y qué método sería más fácil. ¿Está acá? Bueno, está aquí. Eso lo dirá cuando terminemos la clase, porque ya confiamos la clase. Segunda de mayúscula y abajo el bloque número 6. Vamos a explicar un poco cómo se hallan los divisores de 6. Voy a ayudar a los divisores de 6. ¿Qué números dividen al 6? Como lo va a escribir aquí, como una numerita, dime exactamente qué número dividen 6. ¿Cuántos divisores ves ahí? ¿Cuántos divisores dividen?
número primo? ¿Quién le ayuda? Mira, ¿por qué no es primo? Tiene más de 2 divisores. Y digo que un número primo debe tener cuántos números de divisores. Para ti, ¿por qué es un número compuesto? Tiene más de 2 divisores. Vamos a ver qué pasa con un número acá. Divisores de 1. Bueno, ahora la pregunta del millón: ¿será un número primo? ¿Será un número compuesto? ¿Por qué? Tiene un solo divisor y no cumple ni siquiera ni con la definición de número primo y tampoco con la definición de número compuesto. Ajá, ¿y los de 11? Los números primos son los que comienzan con el número 1 Antes de eso, lo que habíamos dicho del número compuesto, ¿verdad? Ahí está. ¿Quién me quiere leer? Mira. Número compuesto es aquel que tiene nuestro divisor en la unidad, el mismo número y otros, ejemplo, 4, 9, 10. El 4, ¿qué número divide en el 4? ¿Quién me puede decir? Yamil. 1, 2 y 4. ¿Tiene cuántos divisores? 3. ¿Es compuesto? Sí, señor. Muy bien. Bien, ¿cómo ya la corte en esa época los números primos? Encerraba en 2 en un círculo y tallaba a todo lo que era múltiplo de 2. ¿Cuáles son los múltiplos de 2 que me dicen? Vamos a ver por aquí a bien. Un infinito, pero como llegamos hasta 100, vamos a llegar hasta ahí. ¿Cuál sería el siguiente número primo ahí? 3. De la mano. Vamos, 3. Si yo tallo el 3, si yo le decía a la persona en un círculo, voy a tallar los múltiplos de 3. ¿Quién me dice los múltiplos de 3? Dayana. 9, 12. Y punto suspensivo para la concepto. Luego tomó otro número primo, ¿cuál vendría ahora? ¿Cuál? El 5. Entonces, encierro el 5 en un círculo y tallo, ¿qué tallo? David. ¿Y cuáles son los múltiplos de 5? 0, 5, 10, 15, 20, 17. Bueno, y en este caso, si ya tengo el 5, ¿cuál vendría ahora? 7. No, en los múltiplos de 5. Es correcto. Y más bien, no se confunda con el número primo. Tallo y el tallo. Y por último, el 7 también es un número primo. ¿Por qué es un número primo? Tallada. Lo divide el número y el 7. Entonces, ahora tallo a todos los múltiplos de 7. ¿Cuáles son, Verán? Y así sucesivamente, tallando todo. Ahí está. Lo que quedaron son los números primos. Ese fue el método que hizo Heráclides de 200 años antes de Cristo. Impresionante en esa época. 25. ¿Quién va a 25? Eso. Son 25. Miren bien que hay 25. Ahora, yo no me sé los números primos, pero ya yo por la tablita los puedo hallar rápidamente. Imagínense que de esos 25 números primos yo inventé la tabla que iba rayando más rápido. Creo yo que eso es lo que van a decidir si es más rápido o es más fácil. Ahora te explico. Bueno, vamos a hacer un paréntesis aquí. ¿Saben quién es la persona? Así como hice con el entonces vamos a ver el método del señor que está ahí. Edwin, ¿verdad? ¿La conocen? Sí. Vamos a ver qué hizo él. Escribe las órdenes y entonces vamos a dejar esto de aquí. Esa tabla se va a llamar ahora tabla porque va a ser más pequeña, va a ser de pronto más práctica. Vamos a ver este método y ustedes van a comparar si el método de las órdenes es mejor o si el mío de pronto les gusta más. Vamos a ver. ¿Qué diferencia hay entre esta tabla así
columna y la tabla de la corte. Ya miren, ¿cuántas columnas hay aquí? ¿Y cuántas columnas tiene la corte de cuatro? ¿Tiene cuánto? 10. Entonces vamos a hacer una lista de columnas más primero. Aquí ya llevamos 4 columnas. Voy a partir de la tercera fila. Primera fila, segunda, tercera fila, haciendo un jueguito como si fuera de ajedrez, la tablita de ajedrez. Miren, claro, doy la vuelta aquí, vamos todo esto. Y ahora, esta tabla, este pedacito también da una vuelta y miren que parece cuando uno va a hacer la tabla de ajedrez. Dejo este espacio en blanco y repito el procedimiento aquí. Miren lo que hago. Nuevamente dejo la siguiente fila en blanco y repito el procedimiento. Acá. Y por último, voy a doblar donde están las esquinas. Esta esquina, y esta. Entonces, miren, comparen esos números que están acá y vamos a ayudarlos acá. Pero ¿cómo se va a ayudar? Donde está el perro en naranjado, este está naranjado, estos números van a ser compuestos, no son primos. Hablo siguiente. Y los blancos, lo que quede de los blancos, van a ser. ¿Cuál dirían aquí en esta primera columna? Y el número que voy a colocar. Muy bien. Y ella colocó, esos números son números primos, porque tienen los divisores. Entonces, ¿qué números se van a colocar acá en la segunda columna? Ayúdame, Juan. Juan Diego. Colocan ahí entonces los números que van a ser primos también. Vamos a ver. ¿Habla de ahora? Nada. Sigue, sigue. Vamos, sigue. Muy bien. Pero miren, hay algo. Quiero observar bien y me dice de estos números hay uno que no es primo. ¿Cuál será? Miren bien todos. Pablo, ¿por qué no es primo? Porque tiene más de 2 divisores. ¿Me puedes decir cuáles son? 1, 7, 11 y 77. Como tiene 4 divisores, este señor no va a ser un número primo. Entonces, lo voy a dejar así, porque ahora lo vamos a cambiar por uno que nos falta que es primo. Ahora vamos a ver cuál nos falta ahí. Andrea. ¿Quién de ustedes, hay alguna equivocación ahí? Ayúdame. Natalia, ¿puedes hablar? ¿Dónde se equivocó ella ya? ¿Cómo el profesor? ¿Y corrigieron? Bien. Sí, de pronto, por estar con, a veces
la carrera, pues te equivocas, pero iba muy bien, excelente. Sí, lo que pasa es que ahí no va. Sí, yo llegué, bro. Gracias, Natalia. Bueno, jovencito, en esa otra columna, la última, hay un número que no es primo. David, ¿por qué no es primo? Porque el libro tenemos 7 y Muy bien, entonces este 49 lo voy a quitar aquí. Pero ojo, si lo quitamos es porque debemos colocar dos nuevos y no debemos colocar ahí. ¿Qué número nos faltaron? ¿Correcto? El 2 y el 5, entonces, eso lo faltaron, lo voy a hacer esto. Lo coloco aquí, el 2, voy a colocar el 7 de este lado y coloco el 5 que nos faltaba. Y esto pues, no tomo porque ya dijimos que no era. ¿Cuántos números primos hay ahí? A ver. Allá, 25, ahora 25. Miren que ahí hicimos dos métodos. ¿Cuál le pareció más fácil? No, que sea el profesor. Eso no tiene que demostrar ahora que hagamos la actividad, es verdad que es más fácil, pero habrá un número para primos. Que no es par. El único primo que está entre los números menores que 100, habrá otro más alto. ¿Otra vez? Bueno, habrá un número primo que repita las cifras. ¿Ya bien? El 49 es una cifra. Igual que el 9 que dijimos que no es primo. ¿Quién más me dice? ¿Tiene un número que cae repite la cifra y el primo? ¿Tiene bien? Que repita la cifra. O sea, que tenga el mismo número aquí y el mismo número acá. Unidades de 100 tareas. El 11. El grupo de argumentos ustedes se van a tomar y van a aplicar el método de Arnold. Y al cabo ustedes van a aplicarle el método de esquelar. Probablemente yo les recuerdo un poquito. ¿Lo que viene? ¿Qué hago ahora? Llevo a estudiar mi sigma acá. ¿Y en qué se diferencia un número primo de un número compuesto? Vale. ¿Cuántos números primos hay menores que 100? Todos los números primos menores que 100 son iguales. ¿Tú qué dices? ¿Todos son iguales o menores que 100? No, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Quién ayuda a la respuesta a Diego? Porque todos los números Eso. ¿Tú qué dices? No, solamente digo si es finito o no. Pero a veces dicen es el conjunto de los números primos. Todos los números primos será un conjunto finito del al final. ¿El? ¿Por qué? Entonces, podrían seguir más números primos después del tiempo de aquí. Un número primo tiene un sucesor de que dice. El sucesor es cuando yo tengo el 100, viene siendo 1, después viene siendo 2. Los números primos serán como sucesores, tendrán sucesores. No viene enseguida. No tiene ningún. Y va bien ahí. Ahí sí es un sucesor, pero después de 10 4, sería menos 4. ¿Viste? Entonces, eso me indica que no son un sucesor, pero que sí son infinitos porque no sabemos hasta dónde van a llegar. ¿Qué método es más fácil para hallar el número primo menor que 100? Bueno, dime cómo te parecen los dos métodos. A mí me pareció más fácil el de
¿Por qué? Porque, o sea, es un poco fácil, sino que lo podemos embarazar en cambio de es más fácil porque primero hay que buscar a los niños donde yo ¿Quién está de acuerdo con lo que dice él? Hay bastante que está muy bien. Y el otro método que les parece complicado, que me dice. Dime. ¿Ah? Bueno, si yo le quitara los números acá, lo que hiciera probablemente, no tenía más que yo colocar el número 100, yo que estaba ya colocadísimo. Si lo hubiese colocado, dime tú, por esto. Muy bien, ¿y por qué no va a cambiar? ¿Por qué? Muy bien. Bueno, hay un empate técnico. Así que seguiremos practicando aquí y mañana. También vamos a ver quién tiene la razón también. ¿Bien? Entonces, para mañana hay una actividad que está en el libro. Aquí va a crear por esta pregunta más o menos una que vamos a mi casa. ¿Bien? Hay 8 preguntas que la tienen que resolver, pero ya mañana, porque son los unos primos. Pero ven, ya van tranquilos que así que nos vemos mañana. Chao. Bueno, muchas gracias por permitirnos entrar al salón de clase. Eso no debe ser nada fácil. Entonces vamos ahora a hacer un pequeño análisis pues, de esta clase. Para este análisis pues, uno puede tener en cuenta varios aspectos. Por ejemplo, la organización de la clase, el clima de aula, la preparación de la clase, los conceptos que se trabajaron matemáticamente, ¿cierto? Entonces me gustaría que para esta participación pues escogiéramos uno de esos aspectos y miráramos qué resaltamos de esos aspectos en la clase que acabamos de ver y qué sugerencias o aportes le podemos decir al profesor para que esta clase pues mejore, que es el caso. Entonces pues los escucho. ¿Quién quiere comenzar? A ver, tengo una confusión. Años que llevo como docente, siempre he intentado hacer una actividad de motivación iniciando la clase y que esa actividad sea lúdica y que vaya de la mano con el desarrollo de la clase. Pero hoy me di cuenta que no es necesario, o sea que no es como que no se puede uno volver como dependiente de eso a toda hora, que si uno lleva una herramienta didáctica como esta tabla, en el momento de entrar al salón que los niños la ven, se motivan instantáneamente, no es tan necesaria la actividad lúdica ya para mí. Voy a seguir inventando más bien una herramienta didáctica que sea llamativa y que los muchachos se motiven solitos sin necesidad de uno trabajar para motivarlos. Pude observar en la clase, profe, me le quito el sombrero. Gracias. Lo felicito, hermano. Es muy difícil encontrar en las instituciones educativas, más que todo en la zona donde yo trabajo, porque allá es muy difícil encontrar personas que quieren innovar, que quieren encontrar nuevas cosas, que quieren inventarse cosas nuevas para los muchachos. Inclusive allá también trabajamos proyectos Ondas Conciencias y al contrario de apoyarlo a uno, de querer hacer las cosas, se burlan de las cosas que uno hace, como dice el profe, le dicen a uno que uno es loco. Yo también me inventé el año pasado un trabajo con Ondas Conciencias que trataba era cómo enseñarle a los niños todas las operaciones básicas, suma, resta, multiplicación y división a través de la tienda escolar con billetes didácticos. ¿Qué queríamos hacer? Que los niños reconocieran el dinero, o sea que lo que ellos van a enfrentar en el contexto lo miran también en la escuela. Eso era
son actividades muy llamativas para los niños. Entonces me doy cuenta que estas herramientas, yo la voy a aplicar, Interesante. yo me la voy a hacer. No, lo que tú dices porque es que la motivación no necesariamente está en otra actividad que está fuera de la misma clase que yo quiero implementar, sino que hace parte de la clase. O sea, aquí esta tabla no es un juego aparte, sino que hace parte de la actividad que yo voy a hacer. Y que no El solamente, hecho de verla al niño se motiva, ¿cierto? sí, y que no solamente se puede utilizar para una sola clase, como el profe nos lo demostró, puedo Sí. trabajar miles de cosas, hasta para lengua castellana, o sea, puedo transversalizar eso, porque si en grado primero lo puedo utilizar para aprender abecedario, o sea, me está llamando tanto la atención Sí. que ya les dije, me voy a hacerlo. Yo también. No, que vamos a hacerla. No, pues gracias. Bien. ¿Quién más? Perdón, ¿cómo te llamas? Ay, John. Ahorita es De acá. Cardenza. Aparte de toda la motivación que manejan con sus mediados, también me llama la atención que es una clase de tablero y hace partícipe a todos sus alumnos. O sea, de una manera, él comienza con el concepto, pero el concepto que ellos leen y el concepto que él reafirma, dándoles a entender que es un número primo, que es un número compuesto, que ellos lo lean, lo entienden y luego lo ratifican, pero con la participación de todos y cada uno de sus mediados. O sea, eso es muy chévere. No dictan la clase él, la están dictando absolutamente todos. Son partícipes de una manera, yo diría que al 100%, donde hay error y permite que el otro corrija el error que hay, haciéndole ver que listo, nos podemos equivocar y que ningún niño cuestionó al otro, como a veces suele suceder, que es feo y por eso hacen que algunos no participen y no se abstienen y se mantienen ahí. Yo no lo hago por temor al miedo, por temor a equivocarme, pero no, mira, otro pasó porque yo digo no, de pronto por ser como más inquieto o por hacerlo más rápido me equivoqué y no hubo ningún problema. Eso me encanta, esa participación de los alumnos y esto yo pienso que no solamente se va a volver profe, yo ya estoy pensando también hasta con figuritas qué voy a hacer con ellos y cómo más lo voy a aplicar, porque realmente desde ayer que nos mostró en otra clase que estuvimos, yo dije no, ya voy a conservarle su autoría, pero me la copio. Bueno, como no. Sigue siendo la tabla de Tabla de pedales. sí, de la- O sea, me va a olvidar. Bueno, eso está relacionado mucho con la preparación de la clase, ¿no? O sea, hay unos momentos bien definidos y hay como una intención también en la que participa y el que construye ese team. Exactamente. Ajá, muy bien, gracias, Carmen. Ay, ya voy. Sí. Allá acá. Sí, sí. Bueno, yo quiero felicitar al compañero Edwin porque de verdad esto refleja la creatividad y el ingenio que él tiene y sobre todo el cambio de paradigma y de mentalidad que tiene como docente de matemáticas, ¿cierto? Porque nosotros como docentes de matemáticas muchas veces se nos es más fácil explicar un tema utilizando los algoritmos. Yo voy a explicar números primos, voy a explicar ecuaciones y no me complico de pronto haciendo una actividad didáctica para realizar una clase de matemáticas. Si es un algoritmo lo podemos explicar ahora mismo, pero si yo voy a pensar qué voy a explicar, eso requiere de tiempo, de buscar la metodología. Entonces yo quiero felicitarlo a él por eso y eso es como que nos motiva a nosotros y nos pellizcamos qué estoy haciendo yo. O sea, qué tanto estoy motivando yo mi clase y qué tan creativa soy para inventarme algo. Porque si él lo hizo, es porque eso no lo hizo en un día. Nada. ¿Cierto? Tuvo su proceso, cómo invento, cómo hago, estudiaste la Entonces yo creo que es bonito porque de aquí no solamente nos llevamos la intencionalidad de aplicar tablas, sino de que uno dice, oye, pero verdad que yo también con un tema voy a mirar a ver cómo puedo hacer para inventar otra cosa que sea creativa y que sea interesante para los estudiantes y que tenga una múltiple funcionalidad. Porque imagínate, cero y coseno por esa casa. O sea, yo me quedé, sí, increíble. Muy bien. Bueno, muchas gracias, profe. ¿Tu nombre es? Claudia Rosales. Claudia Rosario, muchas gracias. Aquí, pues lo importante es eso que tú dices sobre la creatividad, ¿no? Me parece que él no quita la posibilidad de que vean también la criba
niño reconoce que el error se equivocó y lo aceptó la niña, humildemente se fue, se sentó y aceptó, después dijo que sí, la vi moviendo la cabeza que sí. Entonces, miren cómo estamos nosotros, que en el aula debemos de llevar eso y ir en todos los salones haciéndolo, porque muchos no lo hacen. Por eso es que hoy en día se dan problemas, peleas, porque no recreamos, no activamos, no buscamos una clase recreativa, como tú lo dices, para poder los niños llevarles esa conciencia, ese estado de conciencia, de pureza, de limpieza, y así nos evitamos problemas de pelea, de conflictos después de la salida del colegio con los niños, que es lo que estamos observando hoy en día. Y me pareció muy bueno ese video, interesante, y ayer yo que lo vi, no lo observé, pues de pronto porque estaba, y hoy sí lo vi con claridad, mucho se vio en la clase, ¿cierto? Se tiene que ver con que el profe anticipa la posibilidad del error. Entonces yo anticipo que va a haber error, pero ¿cómo va a ser mi interacción como maestro ante el error? Y también la actitud de él. Bueno, primero que todo, compañeros, yo los felicito por la pasión que le mete a su área y por la creatividad, ¿no? Sí. Y para mí es un desafío, bueno, para ustedes que son matemáticos, es un desafío muy grande cambiar la forma de enseñar las matemáticas, porque ustedes saben que es una materia que la mayoría de estudiantes no les gusta. Y estar buscando herramientas todos los días para mirar ustedes cómo hacen vivir la matemática, sentir la matemática del estudiante es excelente. Y pues el profesor refleja muy bien eso. ¿Sí? Algo que me llama la atención es cómo define el concepto, ¿no? Y cómo lo contextualiza. Nosotros cuando vamos a una clase se nos olvida de cómo definir el concepto o de buscar un antecedente al concepto. Por lo menos dice los números primos, de dónde vienen, ¿sí? ¿Quién los trabajó en la antigüedad? Entonces ellos llegan al tema ya contextualizado, dicen no, pues eso se trabajó en la antigüedad, el profesor no lo está inventando, ni hace un año, ni un siglo, ni que hace tantos años se viene trabajando. Sí, entonces me parece excelente. Otra cosa que yo miro en el video es la capacidad de desarrollar la argumentación matemática. ¿Sí? Porque el estudiante simplemente dice, no, a mí me parece más fácil el otro método. Aunque el profesor trae su método, él dice, no, pues yo no me quedo con el método del profesor, sino que me gusta este método y me parece fabuloso. Entonces él dice, bueno, tú puedes tener razón, nosotros compañeros también. Entonces la argumentación en matemática es interesante, ¿no? Y bueno, yo tengo los dos métodos. Y pues mi pregunta es, ¿el método de Peláez depende del método de Eratóstenes? ¿Depende? ¿O se puede trabajar? ¿O yo puedo llegar con la tabla de Peláez sin necesidad de entrar al método de Eratóstenes? Depende. El objetivo era hallar los números primos menores que 100. ¿Sí o no? Si un estudiante me dice, aquí están los 25 números primos menores que 100, y si lo hace con la tabla de Peláez es válido. ¿Por qué? Porque en ese momento no le digo es, toma los números menores que 100 y comprueba si es verdad que es un número primo. Ya sería más complejo. Por ejemplo, 97, entonces tendría que buscar, tendrán más divisores que el 1 y el 97. Entonces aquí con esta tabla lo que hago es un resumen al 60% de la criba de Eratóstenes para decirte que esos números que están ahí sí son números primos. Esa es de pronto la intención de la tabla, porque han salido muchas preguntas, como de pronto es muy abstracto lo que hicimos desde la tercera fila, de pronto ya yo lo manejo rapidito, porque yo quiero en ese momento saber cuáles son los 25 números primos. Yo le pregunto a los colegas, dime tú los 25 números primos. No sé, y si lo vas a hallar con cualquier método te vas a complicar. Pero si yo quiero hacer una división para una fracción, como hacía ayer, 27 no 27 hago, simplifícala. Entonces tú piensas, pero los 27 tienen mitad, tercera, quinta, séptima. Si tú sabes que es primo, automáticamente te ahorras tiempo de que no puedes simplificar. De pronto por ese lado fue que lo quise realizar. Y es más rápida, más sencilla. Quiero felicitarlo por la innovación que está trayendo y que nos está mostrando a todos. Creo que cumplen con los objetivos tanto allá como acá. Es decir, ganaste público allá, los chicos estaban todo el tiempo pendientes de la clase, los ganaste y los mantuviste así toda la clase, que es algo bien importante que estén ahí.
y creo que a nosotros también nos ganaste, nos tuviste ahí pendientes, nos motivas a también como querer hacer más cosas, porque me parece que es la idea de las clases que estamos presentando en este foro, entonces me parece, por eso te felicito. Me parece muy ingenioso, no cualquiera se pone a trabajar, material no es fácil de construir, ¿sí? Que no es fácil de construir, y pues no cualquiera toma el riesgo de ponerse a hacer todo el material a ver. Profe, ¿y tú la hiciste? Bueno, en ese caso, ya les voy a explicar cómo fue. Obviamente, el diseño, yo no soy carpintero, pero sí le dije al amigo mío, le dije, bueno, necesito que me hagas una tabla así, así, así. Y me decía, no, pero así como yo la hago mejor. No, yo no quiero como tú dices, porque yo quiero que esto tenga un movimiento, ya. Entonces él miraba y me decía, pero es que eso es muy complicado. Le dije, propa, haga lo que pueda, pero quiero que quede con un movimiento. Cuando él me la hace, hubo dos dificultades. De pronto yo quería este color naranja y no un color, se me ocurrió en ese momento negro. Pero, ¿por qué? Él me decía, no, que este material es más barato, que no hay más. Yo dije, bueno, hazlo como tú, pero me dejan los dos colores. Cuando yo fui a buscar la tabla, y vi que tenía ese movimiento, yo a él lo felicité, porque era lo que en verdad yo había enseñado para que él me lo construyera. Y todo lo que yo tenía que hacer, después me dijo, hay errorcitos que yo vi. Por ejemplo, de pronto era más fácil hacerla con esto que fuera cuadrado, no rectangular. ¿Por qué? Si es cuadrado me sirve para hallar área. No sé si de pronto porque no tiene las mismas dimensiones, no sé en ese momento. Yo quiero saber el área de esta figura, por ejemplo, si ven. Entonces, aparentemente sería el área 3 por 4, pero si fuera cuadrada, miren que sería mucho más fácil para el niño, para no confundirlo de que esta dimensión es la misma que esta, si fuera cuadrado, ¿sí ven? Entonces, ahí puedo yo todavía mejorar un poquito más la tabla. Y cada vez que alguien hace algo, se me ocurre alguna idea y estoy pensando en la tabla, que eso también me tiene como que bastante emocionado, cualquier cosa. Allá un compañero de química me dijo, claro, ¿yo qué me puedes ayudar? Los símbolos, tú hablas mucho de que los pelotes saben los símbolos químicos. Y colocando Coloca aquí la C y acá pones carbono. Bueno, esta C es carbono, y parece que en cuánto tiempo hacen eso, pues sí, y así. Te voy dando cositas así. Aquí hubo bastantes dificultades, voy a permitir un poco sobre la clase. Cuando me fueron a grabar la clase, algunos compañeros me decían, oye, pero si te van a grabar la clase, tú se equivoca otra vez, repite, que te quede bien grabado el video, porque sabes que eso va para el ministerio. Entonces yo le decía, vea compañero, eso no lo voy a hacer. Es más, tampoco voy a hacer la clase antes como esperaba para que ellos se mantengan bien, porque se entiende lo que yo necesito. Entonces yo guardé la clase, de pronto la hice el 1 de septiembre y era antes. Yo dije, esa clase la guardo hasta cuando me digan cuándo la puedo grabar. ¿Vieron? Cuando ya me dijeron, ya me van a grabar tal día, bueno, ahora sí muchachos, preconcepto. Antes de la clase hablamos de divisores, hablamos de múltiplos, porque eso es indispensable para la clase. ¿Sí o no? Son los preconceptos. Y miren cómo salió la clase. Había unas rúbricas, y eso siempre lo estamos manejando con esos estudiantes. De error, yo a veces me equivoco a propósito, para que ellos se den cuenta de que, el profe se equivocó. No, es que de ahí aprendemos, para que los que tengan dificultad de participar también lo intenten. Aquí hay muchos niños, tengo un niño que es tartamudo y él participa, y estoy pendiente si alguien se va a burlar de él y ese programa. Tengo un invidente, lastimosamente el invidente tuvo un problema con la mamá que la operaron y después de 2 meses no pudo ir. Y como aproveché la tabla con el invidente, se me ocurrió taparme los ojos y hacer el método de pedal con los más o menos así ya. Esta es la primera, uno va viendo la segunda, tercera, y después, si esta es primera, segunda, tercera, intentaba hacer un método de pedal, así como lo hace, para más o menos. Y donde los números estaban complicados, uno colocaba así. Después, a otro invidente que no era del salón ese, yo me lo encontré, le expliqué más o menos. Hay un docente que es invidente, a mí me expliqué el método y le gustó mucho. Después que lo hizo, me iba haciendo, oye, este es primo, papá, o sea, lo interesante para la discusión en ese tema. Qué interesante. Yo felicito al profesor Edwin por su trabajo, me parece excelente y encuentro mucha relación con
cuando grabaron el video y lo iban a editar, pues yo no fui presidente en la edición. Porque es que de pronto tenía mucho compromiso, le dije al director de la clase, le dije, a él me llamó, profe, ¿qué vamos a cortar? Le dije, profe, debe a la clase, que continuó, debe a. Y entonces en el video que sí se ve que de pronto no se ve grupo, pero sí hubo grupo. ¿Cómo dice grupo? Lo dividí, lo puse de frente. Mire que hay un monitor en cada uno, ¿verdad? De los grupos, una niña y un niño, que era que entregaba los papelitos y ellos se podían parar. Si ellos se paraban, si alguien, como hicimos aquí, no sabía cómo era, se buscaba el lodo para hacer la sesión. Eso sí se hizo, pero no contaré. Muy bien. ¿Quién más tiene una cosa? Tal vez quería decir que, pues, que veo que lo haces para manejar los otros primos hasta 100, pero creo que es una actividad que tiene mucho potencial, que se puede seguir trabajando, incluso para desarrollar procesos lógicos en los estudiantes. Tú mencionabas ahorita pues, que construyen sus propias tablas. Basta con coger el Aristóteles toda la clase con el arreglo de Aristóteles en 10×10, pero uno también podría haberlo hecho en 5×20. Reducir el Aristóteles por 5×20, y entonces ahora, si cogemos el Aristóteles 5×20, ustedes modifíquenlo para ahora ustedes hacer las tablas, a ver qué se les ocurre a ellos. O sea, ellos ya tienen una explicación, ellos ya vienen, uy, voy a crear una tabla como la del profe, entonces voy a hacer mi tabla. Entonces cojamos ahora arreglo 5×5 o de pronto 6 columnas en el Aristóteles, cuáles quitarían. Hay muchísimas cosas que pueden seguir trabajando y explotando. El solo hecho de preguntarles, bueno, ¿y funciona el método hasta 200 tal vez? Porque lo mismo hasta 100, ¿por qué no lo hacen ustedes hasta 200 a ver si le falla algo para volver otra vez nuevamente al cuento de la argumentación? Porque creo que es una potencialidad muy grande. El solo hecho de que quieren la tabla, entonces ahora vamos a ubicar los números del 1 al 100, pero en 4 filas y 10 columnas, y a ver qué pasa, cuáles habría que tachar, cuáles habría que quitar. Creo que puede seguir explotando esa actividad de una vez ahí, porque hay muchas cosas que hacer. Podrían también trabajar cuadrados mágicos, Ay, no, claro. A ver, profe. Fase 4, por ejemplo. El sistema binario sale aquí con blanco, ¿sabes? Son dos colores también siempre. Fuera de todo lo positivo que le hemos visto a la clase con los compañeros, que han hecho unos muy buenos aportes, yo quiero resaltar que esa herramienta también nos permite a nosotros, primero que todo, la transversalización de las áreas, ¿sí? En todas las áreas, en todas las, o sea, es secuencial con las otras clases en todas las situaciones. Pero me llamó mucho la atención lo que se puede hacer desde esa tabla con las competencias ciudadanas, por el comportamiento que tienen los muchachos. O sea, están tan concentrados en ese juego, en esa herramienta, que no les permite dañarle la clase a usted. Y eso es lo que más nos encontramos nosotros en el aula, que el estudiante esté poniendo la queja, que el otro le esté cogiendo el cuaderno. Pero si los muchachos están concentrados, y para eso se necesita concentración, porque si no, no van a ser capaces de lograr eso. Lo otro es en lo inclusivo, ¿no? Lo que se nos contaba ahorita, lo que pasa con los niños, y nosotros ese problema todos los días lo vivimos en nuestras aulas. Tenemos los niños con esas dificultades o con esas necesidades educativas especiales, y nosotros nos encajonamos y no sabemos qué vamos a hacer con ellos, pero con una herramienta esa es la salida, o sea, como que vemos otra luz. Y le agradezco por muchas gracias. ¿Algún otro aporte, sugerencia por mejorar o más felicitaciones? Bueno, usted tiene estudiantes que tienen temas que son invidentes, de pronto podría hacerle textura a un lado de la tabla, a la naranja, por ejemplo, como es una textura, para que cuando lo piden sepan por qué lado están trabajando. Incluso los números en braille, no sé, bueno, que podrías mirar. En ese caso, ¿qué hacíamos? Como no son de colores, por ejemplo, si vamos a hacer lo que hicimos ahora, por ejemplo, tal vez, ¿qué hacía él? Así. Sí, que ya queda como lo Claro. Era la Hay muchísimo material que uno puede hacer y de esa forma de una persona. Antes los compres, cada cosa los compres. Y va una vez no utiliza nada. Entonces, mire cuánta. Sí, no, esa
cuando iban a ¿cómo que se llama? A grabar videos, los niños, ¿qué hacen? Ellos llevan al colegio unos motitos, ellos a veces cogen el casco, se explotan, no mucho a ellos con la moto, pero van, me cogen el bolso, lo llevan, sí, me abrazan, me besan, la niña viene y me coge el golpe, y cuando yo me voy para una parte, entonces se ponen mal, porque dicen, ¿por qué aquí me van a pegar? Entonces eso es algo que una otra forma también me pongo un poquito mal, y yo digo, no, voy y vengo y me traigo algo también, voy a aprender con usted y eso. Entonces es algo motivante también en esa parte. Motivas, pero también te motivamos con todo esto. Entonces, como le dije, cuando uno acepta de que el niño se equivoca y viene y tú lo tomas y le corriges. Una vez cometí un error sin querer queriendo, como hice uno. Estaban los niños sentados y yo dije, vamos a una clase de geometría. Entonces a cada uno le puse un nombre que ya habíamos visto. Tú te vas a llamar Pentágono, a todos les puse un nombre. Tú eres línea recta, tú eres paralelo, cualquier cosa para que ellos tuvieran el concepto de eso. Y a una niña le puse, que todavía la hora y me sentí un poquito como decágono. Claro. Entonces esa palabra decágono, los niñitos se burlaron en ese momento de ella. Y no solamente en la clase, sino después, yo seguía hablando. Ay, profe, mire, no me toques más decágono, porque los pelados están, me dijeron molestar. Entonces tuve que cambiar la regla del juego y de pronto por ahí empecé con la cuestión de los valores, de la cuestión de que no hay que colocarse apodos, que no todos somos perfectos, en fin, cositas así que pueden mejorar la clase. Bueno, muchas gracias, profe. Por último, para terminar, me entregaran una hojita de la agenda que tienen. ¿Qué aprendizaje les dejó esta clase para ustedes como maestros, como rectores? ¿Qué aprendizajes les quedaron? Dos frasecitas, así como ¿qué aprendizajes? Que no hay que decirle acá. ¿Tú haces un día atrás? Sí, claro. Sí, ¿qué aprendizajes les dejó esta clase como maestros? Bueno, ¿quién alguno quiere leer? Vamos a leer dos de esos aprendizajes. ¿O tres? Los que quieran. ¿Quién quiere leer? El material concreto atrae la atención de los estudiantes. Ok, muchas gracias. Los aprendizajes. Esta clase me hizo ver que se pueden hacer cosas muy diferentes a la hora de trabajar con los niños. Podemos ser innovadores para lograr que ellos aprendan significativamente. Gracias. Mantener la motivación durante la clase con materiales fáciles y manipulados para Manipulados para los niños. Gracias. No sigue, sigue. Se debe innovar para romper los paradigmas y los modelos conductistas y acabar con las clases tradicionales monótonas. Y otro es con herramientas motivadoras se logra mejorar los ambientes de aprendizaje de los niños. Ok, gracias. Bueno, como maestra, esta clase fue inspiradora para mejorar mi práctica pedagógica
Cuando un docente ama lo que hace, lo embellece, lo fortalece, lo complementa, y hay que amar mucho para proyectar. Es muy bonito ser docente. ¿Qué faltó por ganar? Bueno, muchas gracias, profe. Entonces, el esfuerzo y en la tarde tenemos otra clase, ¿cierto? Y ya podemos salir a ver. Si alguien tiene el correo para una información nacional, lo voy a colocar aquí enseguida. Yo me llamo Henry Común, pero aquí no mi correo con doble. Para documentarlos. ¿Video está en YouTube o en la plataforma? ¿No? ¿Tu video está en YouTube o en la plataforma? Está en YouTube. Ahí tengo otro video de niña de séptimo trabajando trigonometría con los dedos de la mano. Sí, problemita bien bacanito.